Te voy a ser sincero, este tema siempre me ha causado una mezcla de rabia y cansancio. Porque cada vez que llega la quincena, uno siente que el dinero ya viene con fecha de caducidad marcada. En el episodio pasado hablamos de la renta, de la comida, de cómo hasta las tortillas parecen un lujo. No quiero repetir lo mismo, solamente recordar un poco sobre el tema porque va de la mano. Hoy quiero hablar de todo lo demás, la luz, el transporte, las medicinas, hasta el maldito internet. Todo sube, menos tu salario. Y no es que uno sea un gastalón o que no sepamos administrar. Lo que pasa es que hay algo mucho más grande detrás. Trabajamos más, producimos más, pero lo que recibimos se queda estancado. Eso no es percepción, está documentado en muchos países. La productividad crece, pero los salarios se quedan atorados. Y para rematar está la inflación, esa palabra que parece técnica y aburrida, pero que en realidad es lo que sientes cuando sales de la tienda con menos bolsas que antes, aunque pagues más. Por eso quiero que este episodio sea casi como una autopsia de nuestro bolsillo. Vamos a desmenuzar cómo funciona la inflación, qué papel juegan la corrupción y la política en que el dinero no alcance, y por qué seguimos cargando deudas históricas que ni siquiera nos pertenecían. Porque sí, parte de esto puede ser coyuntural o temporal, pero otra parte es herencia, cuentas que nunca dejamos de pagar, sueldos que se vuelven espejismos y un sistema que pareciera estar diseñado para que no nos alcance. Y ahí es donde empieza a arder la garganta. Hoy en The Cosmic Wanderers, poniendo el dedo en la llaga, ¿por qué no te alcanza el dinero si te pones la camiseta todos los días? Cada vez que escucho la palabra inflación, me pasa lo mismo. Siento que es un término que usan para disfrazar algo que en realidad es muy simple. No necesitas un economista para entenderlo. Lo entiendes cuando vas al súper y sales con menos, aunque pagues más. Eso es la inflación. Tu dinero adelgazando poquito a poco sin que tú tengas la culpa. No me voy a clavar en explicar todos los mecanismos, que si inflación de demanda, de costos o importada, porque no es el punto. A grandes rasgos, la inflación es eso, una subida general de precios sostenida en el tiempo. El resultado es que tu dinero compra menos. Y ojo, no es que ganes menos, es que lo que ganas vale menos. Pero la pregunta clave es esta: ¿por qué existe la inflación? Porque ya sabemos lo que es, lo vivimos todos los días. Pero ¿por qué pasa? A veces es porque la gente quiere comprar más de lo que hay disponible y como no alcanza para todos, los precios suben. Ya saben, oferta y demanda. Otras veces porque aumentan los costos de producción. Si la gasolina se dispara, todo lo que se mueve en transporte también se encarece. Y por otro lado está la inflación importada, cuando afuera suben materias primas como el petróleo o el trigo y aquí terminamos pagando la cuenta. Hasta ahí parece lógico, pero según la teoría económica moderna, la inflación también cumple una función. Los bancos centrales no buscan que sea cero. Normalmente intentan mantenerla alrededor de un 2 o 3% anual. ¿Por qué? Porque un poco de inflación incentiva el consumo en lugar de que la gente guarde su dinero y ese movimiento mantiene la economía girando. Al menos esa es la idea que defienden desde la política monetaria. Dicen que de esta forma se obtiene estabilidad, pero yo me pregunto, ¿estabilidad para quién? Porque tú y yo seguimos haciendo malabares cada 15 días. Y es que el problema es cuando todo se descontrola, cuando tu salario no sube al mismo ritmo, cuando la corrupción infla contratos, cuando los gobiernos convierten deudas privadas en públicas. Entonces la inflación deja de ser un motor y se convierte en un ladrón silencioso de tu quincena. En pocas palabras, la inflación está en el ADN del sistema. En dosis pequeñas mantiene todo en movimiento. En exceso te recuerda que tu esfuerzo vale menos aunque trabajes más. Si hay algo que nos emperra a todos los mexicanos es saber que mucho de lo que hoy sentimos en el bolsillo no es nuevo, es herencia de crisis y fraudes que seguimos pagando. Como el famoso FOBAPROA, por ejemplo. Si no lo has escuchado, te explico brevemente. En los 90 se decidió rescatar a los bancos con dinero público, ahora en cristiano. Básicamente, deudas privadas se volvieron deudas tuyas y mías. Y lo peor es que no fue un rescate temporal. Todavía hoy, décadas después, seguimos destinando miles de millones de pesos al año para cubrir los intereses de esa decisión. Es como pagar un crédito que nunca pediste. Y no es el único caso. Está el Pemex Gate cuando recursos de una empresa que nos pertenece a todos se desviaron a campañas políticas.
O el escándalo de Odebrecht, que no solo tocó a México, sino a medio continente, inflando contratos y desviando fondos que podrían haberse usado en escuelas, hospitales o en mejorar tu salario. ¿Y qué pasa cuando el dinero se va por esos hoyos? Que al Estado le queda menos para invertir en servicios. ¿La solución? Más impuestos, más deuda o más recortes. Y cualquiera de esas tres termina pegándote directo. O pagas más, o recibes menos, o te quedas con un sueldo que en términos reales vale cada vez menos. La corrupción no se queda en titulares, se traduce en calles sin pavimentar, en medicinas que faltan, en salarios que se estancan. Y lo peor es la sensación de que trabajas para sostener un sistema que ya estaba amañado desde antes de que tú entraras al juego. Porque sí, parte de lo que te falta en la bolsa cada quincena se lo tragó un fraude que ocurrió hace 20, 30 años y que todavía estás financiando sin darte cuenta. Lo más triste y cruel de todo esto es que el salario sí sube. En papel, pero en la vida real, baja. Le llamamos salario nominal a lo que ves escrito en tu cheque, la cifra que te depositan cada quincena, y se llama salario real a lo que esa cifra puede comprar. Y aquí está la estafa silenciosa. Si te suben el sueldo un 5%, pero la inflación es de 7%, en realidad perdiste 2%. En tu cartera hay más billetes, pero esos billetes pesan menos. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Sí, ya sé. Vaya descubrimiento, pero este espejismo no es casualidad. Nos venden la idea de que subió el salario mínimo o de que tu empresa ajustó los sueldos a la alza. Suena bien en papel hasta que comparas con lo que realmente puedes comprar y te das cuenta de que estás igual o peor. Y cuando reclamas que el aumento no alcanza, tu jefe se hace el ciego. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién carga realmente con la culpa de vivir en un sistema que nunca estuvo hecho para que funcionara? En países como España, después de rescatar a los bancos en la crisis de 2008, recortaron servicios y congelaron sueldos. Sí, en algunos casos hasta los subieron un poquito, pero los precios se dispararon tanto que la gente vivía con menos aunque cobrara más. Y aquí en México es lo mismo. Las cifras dicen que el salario mínimo ha tenido ajustes históricos en los últimos años, pero ¿tú sientes que vives mejor? Y la paradoja es esa. En el discurso, los salarios parecen avanzar. En la realidad, se estancan. Es como ver un vaso que se llena de agua, pero que tiene una fuga invisible en el fondo. Tú trabajas, ves que entra, pero nunca se llena. Y lo peor es que se genera un efecto psicológico. Te hacen sentir que sí te dieron algo, que deberías estar agradecido, cuando en realidad lo que recibiste fue menos. Y ese autoengaño colectivo es lo que sostiene la idea de que todo está mejorando, cuando en la mesa no hay nada nuevo que lo demuestre. Cuando hablamos de por qué el dinero no alcanza, casi siempre pensamos en la inflación o en los salarios congelados. Pero hay otro factor que pesa como un ladrillo en el bolsillo, aunque nadie lo mencione en voz alta: el narcotráfico. Y no me refiero a las series de Netflix ni a las noticias rojas. Hablo de cómo esa maquinaria se financia, se alimenta y al final termina encareciendo la vida de todos, incluso de quienes nunca han tenido contacto directo con ella. Pero, ¿de qué manera nos afecta? Te lo pongo simple. Mantener un país en guerra contra el narco cuesta miles de millones al año. Soldados, policías, armas, programas de seguridad, todo eso sale de dinero público, o sea, de tus impuestos. Y lo más doloroso es que mientras destinamos recursos a ese hoyo sin fondo, se descuidan hospitales, escuelas o programas que podrían mejorar tu calidad de vida. Pero no es solo eso, el narco distorsiona la economía local. ¿Cómo? En algunas regiones los precios de terrenos y casas se desploman porque la violencia ahuyenta a cualquiera que quiera invertir. Los negocios pagan extorsiones y esos costos extras se trasladan al cliente final. Y lo más perverso, muchas familias dependen de la economía ilegal porque la formal nunca les dio un salario digno. Al final, aunque nunca hayas visto un arma ni estés metido en nada raro, la factura te llega igual. La pagas en impuestos, la pagas en precios más altos, la pagas en falta de oportunidades. Y aquí está lo más absurdo. Mientras tú trabajas horas extras para que la quincena medio alcance, el narco y la corrupción se llevan pedazos de tu esfuerzo sin que lo notes. Es como tener un socio fantasma que nunca invitaste, pero que se queda con parte de cada peso que ganas.
Por eso digo que el narcotráfico no solo se mide en muertes o balaceras, se mide en vidas que podrían ser mejores. Pero no lo son, porque el costo de esa violencia lo terminamos pagando todos. Después de todo esto, queda una idea clara. Que tu salario no alcance no es tu culpa, no es que gastes mal, no es que no sepas ahorrar, no es que te falte disciplina. El verdadero truco es que el sistema está diseñado para que nunca alcances. Y sé que todo esto puede sonar obvio cuando lo escuchas así y quizá pienses, eso ya todos lo sabemos. Pero no es tan sencillo cuando te preguntan por qué la situación salarial es tan precaria en nuestro país. El verdadero secreto está en desmenuzar bien la pregunta y sobre todo en no olvidar el contexto histórico, porque casi siempre las respuestas de hoy se esconden en el ayer. Porque entre inflación, corrupción y un país que carga con la violencia como un impuesto invisible, tu quincena llega mutilada antes de que siquiera la recibas. Y lo más cruel es que nos hicieron creer que la culpa era individual, que si no prosperas es porque no trabajas lo suficiente, cuando en realidad trabajas más que nunca. La verdad es que gran parte de lo que falta en tu mesa no desapareció por accidente. Se lo tragaron rescates bancarios que seguimos pagando décadas después, desvíos políticos que nunca regresaron y una guerra interminable contra las drogas que se come los recursos que deberían sostenernos. Al final el costo real no es solo económico, es el tiempo que no disfrutas, los planes que pospones, la ansiedad que ya sientes como normal. Siendo así que el verdadero precio de este sistema no está en el recibo del súper, sino en la vida que dejamos de vivir. Y si algo quiero que te quede de este episodio, es esto. El salario roto no es solo una cifra, es una herencia de cadenas invisibles que cargamos sin haberlas elegido. Y la pregunta incómoda es, ¿vamos a seguir pensando que es un problema de administración personal o vamos a reconocer que lo que está roto es el sistema entero? Bueno, hasta aquí llega este episodio de The Cosmic Wanderers. Ya sabes, no buscamos dar soluciones mágicas ni vender esperanzas falsas, sino ponerle nombre a eso que sentimos en el día a día y que a veces preferimos no mencionar. Y no crean que es por el algoritmo. Bueno, sí también, pero también es porque entre más seamos los que hablemos de esto, menos fácil será que nos sigan diciendo que le echemos más ganitas para poder salir adelante. Este episodio fue una producción de The Cosmic Wanderers y recuerda, vagar no es estar perdidos, es recordar que aún no llegamos.